Hola, soy Jorge y mi tocayo os va a leer todo el libro, por partes, porque lee mejor que yo. El libro es Caminando, encontré las claves de la felicidad. Este libro sigue las bases de la inteligencia emocional y de las filosofías altruistas. Con este libro te muestro mi herramienta, una más de tantas que existen, que he ido construyendo a lo largo de mi vida, añadiendo experiencias personales y que son comunes. Servirá para abrirnos los ojos a una realidad no muy diferente a la que vivimos sobre la forma de disfrutar del camino mientras perseguimos la felicidad. Es un camino sin barreras, sin límites, sin apegos, sin dependencias, que recoge todo lo bueno y positivo, tomándote una vida con humor, con alegría y disfrutándola en su máximo esplendor. Te propone abrir un poco más la mente y el corazón para llenarte de emociones positivas en vez de centrar tu foco de atención en vaciarte de las negativas. Es decir, tiene un enfoque de expansión de la conciencia. El resumen de este libro se basa en lo siguiente. No hay nada mejor como ser libre y feliz a tu manera, deshacerse de ataduras, apegos, miedos, pensamientos que nos limitan. ¿Para qué perder nuestro maravilloso tiempo en sensaciones o emociones negativas? Cada minuto que le dedicas a ello, lo estás descontando a vivir, a disfrutar, a tu bienestar, a conseguir la armonía con el todo. ¿Por qué no dejamos de obstaculizarnos a nosotros mismos y empezamos a disfrutar de la vida y del momento, dando valor a todas las pequeñas cosas, aceptando y agradeciendo siempre? Vive y deja vivir. O desde un punto de vista tántrico, ama y deja amarte. Ciclos armónicos parte 5 de 5 Caminando, encontré las claves de la felicidad siguiendo las bases de la inteligencia emocional y de las filosofías altruistas escrito por Jorge Alonso Lorite en memoria de todos aquellos inocentes que han pasado a otra vida, sin merecer acabar con esta, sobre todo por los caídos que han intentado mejorar este mundo. Ciclos armónicos. Ciclos armónicos hacia donde evolucionar cada uno de nosotros es un ladrillo para construir algo o simplemente trata de desarrollar la armonía y la unificación del todo. O sea, que algo, o alguien, tiene un propósito. No sabemos qué, y a lo mejor ni siquiera él mismo lo sabe, llamémosle el universo como dicen algunos, aunque pienso que abarca mucho más, o el creador como lo llaman otros. Solo el juego de azar y el toque del sentido común y unión han hecho la maravilla de la vida. Y si nos planteamos que sigue construyendo, quién sabe lo que puede alcanzar. Solo se sabe que es para el beneficio de todos, en su conjunto. El caos toma forma cada vez más estabilizada y ordenada, y cada vez es más armonioso. Todas las cosas conectan unas con otras, tanto a nivel humanitario como a nivel cósmico. Si nos autosaboteamos o saboteamos a los demás, estamos impidiendo que esa armonización global y universal sea posible. Por una parte estamos involucionando, pero mirando procesos más largos, evolucionamos hacia el altruismo, hacia la socialización, hacia un mundo más humanitario, lo que yo llamo la inteligencia colectiva. No es la inteligencia social, me refiero a una inteligencia muy potente que no es individual, como el sistema de las abejas o las hormigas, o cualquier sistema de nuestro cuerpo, pero en nuestro caso utilizando el potente poder de nuestro cerebro. Las capacidades mentales de la especie humana, de manera individual, son ilimitadas. ¿Por cuánto se multiplicaría si se uniesen? No me veo capaz de decirlo. Sería como intentar explicar a una persona mayor de hoy día, cómo serían las dimensiones en el espacio. Nuestro cerebro no puede asimilar tales dimensiones de 10 elevado a tantos números, 1099. En el futuro, debería de reducirse en gran medida el ego, no excesivamente, sin olvidar la parte buena que éste tiene, y conseguir un avance espiritual basado en el amor. Y si hablara como si fuera una persona futurista, basándome en la historia de la evolución, puedo decir que mi creencia sobre el potencial humano va más allá de lo que se conoce. Cada célula de nuestro cuerpo busca la supervivencia, y con la sugestión puede ser guiada, para bien o para mal. Desde tiempos remotos se nos han grabado muchas cosas a través de la memoria celular, o si me permito ir más allá, a través de la memoria atómica, sin hablar esotéricamente. Si lo hiciera, me referiría a la memoria creada en cuestión de energías que nos envuelven, o reencarnaciones, en este tema no entro. Exista o no, lo anterior sí que es posible.
¿Hacia dónde evolucionar si crees que hay vida más allá de la muerte? Si todos creemos que hay vida más allá de la muerte, si durante tantos siglos o milenios, hemos creído que hay vida más allá de la muerte, aunque no existiera, estamos guiando nuestras creencias hacia un objetivo creado desde nuestra imaginación. Hemos creado un espíritu, una energía que no se destruye sino que se transforma, y que, cuando abandona el cuerpo físico, se encuentra con una energía colectiva y especialmente superior o divina. Y la compone una fe tremenda, un amor infinito hacia esa adoración. Esa creencia se graba en lo más profundo de cada partícula de nuestro ser físico, haciendo que la naturaleza se adapte y busque la creación. Es increíble la capacidad que tiene la naturaleza de evolucionar para adaptarse. Nuestro cuerpo recoge todas las señales para pasar esa información a nuestra genética, para que las próximas generaciones se adapten. Entonces, siguiendo con lo que estaba diciendo, si durante años, décadas, siglos o milenios impusiésemos el control mental, o nos enfocásemos en desarrollar nuestras capacidades mentales desde nuestro nacimiento y repitiéndolo continuamente, en el futuro, nuestro cerebro se adaptaría de tal forma, que conforme vayamos transmitiendo nuestras simientes con toda la información, generación tras generación, conseguiremos seres que hoy día calificamos como extraterrestres por las cosas que conseguiríamos. Divagando y yendo más allá, ¿conseguiríamos de manera voluntaria la antigravedad o la telepatía? ¿Especulación? Me lo puedo permitir. La imaginación es el comienzo de todo. Ten en cuenta que en esta vida, todo es posible, y la ciencia ficción de hoy es la ciencia del futuro. Pero es más real que la vida que estamos dejando, que se nos vaya de las manos, porque es más surrealista que las líneas arriba escritas. Ahora lee el mismo párrafo pero cambiando las capacidades mentales por las capacidades altruistas. Y vuelvo a preguntarte, ¿crees que hemos evolucionado? Mucha gente dice que sí. Los científicos pueden dar una respuesta más concreta. Hay personas que piensan como yo. Podríamos haber avanzado mucho más. Mientras se haga uso de la violencia y de imponer límites va a ser que no. ¿Crees que ha llegado a su fin este gran muro? Después del Renacimiento, 1000 años de recesión, seguimos reteniendo la evolución. Aún quedan 4 o 5 tropiezos, y caída de morros, al menos. Es decir, varios renacimientos más si no nos autodestruimos antes. Si nos estamos dando cuenta ahora, ¿por qué esperar a volver a tropezar en el mismo bache? ¿Hacia dónde evolucionar la repetición? Lo que más refuerza el aprendizaje, aquello que refuerza las conexiones neuronales, es la repetición. El cerebro es plástico, no quiero decir que esté hecho de tal material. El cerebro está en continuo movimiento en su interior. Cada parte está aprendiendo y con ello creando nuevas conexiones, haciendo crecer axones y dendritas. Creando hasta 10.000 conexiones por neurona, y tenemos alrededor de 100.000 millones de estas, tantas como galaxias en el universo. Es increíble esta capacidad que tiene nuestro órgano computacional. Es la mayor creación jamás conseguida, y dudo que exista algo tan perfecto e imperfecto a la vez. Nacen nuevas neuronas continuamente y si no les enseñamos nuevas cosas, se nos mueren. Así que sé aprendiz de mucho y maestro de algo. Hago un comentario y continúo. Me decían que haciendo tantas cosas nunca sentaría la cabeza, que no debía dedicarme a tantas cosas porque no sería nadie. Quien mucho abarca, poco aprieta. En parte, es verdad. No hay que estar disperso, pero sí que es verdad, que cuanto más hagas y te entregues a lo que haces, menos lo estarás. Siempre hay cosas nuevas que aprendes por mucho que te ciñas a una sola cosa. Y si no practicas lo aprendido, se va olvidando. Sobre la de maestro de poco, ciertamente, nadie es maestro de nada porque las cosas, si no las repites, se van olvidando, además de estar continuamente renovando conocimientos y mejorando lo aprendido. Si fueras maestro de algo, sin actualizarte, a la hora de buscar trabajo, lo tendrías más, pero que mucho más difícil. Hay que estar aprendiendo siempre, no solamente para tener más facilidad para encontrar trabajo, sino para aprender más, porque te hace ser más sabio. Pero quien es bueno en algo y disfruta haciéndolo, no solamente será más feliz, sino que tendrá también más posibilidades de encontrar trabajo. Cuando me encuentro con alguien que siempre quiere defender su razón, no me importa comprobar de nuevo, para mí mismo, que no estoy equivocado. Porque así refuerzo la memoria repitiendo una y otra vez los estudios. Y no para demostrar nada, porque no soy quien para echar nada en cara. Si ellos no lo comprueban, será su problema, y estarán estancados en ese vórtice el resto de su vida. Nunca dejes de aprender, por un cerebro saludable y porque abarcarás más campos que los que se hacen llamar maestros, y tendrás más posibilidades de encontrar trabajo.
Si encima, tu energía se centra en un foco, te harás más. La repetición profesional, sacándole el máximo beneficio, pero no te llames maestro porque siempre tendrás a alguien que te enseñará algo que tú no sabías. Para memorizar algo nos hemos basado siempre en repetir los textos. Este es un buen método de aprendizaje. Otro sería el de tener una emoción grande e impactante. Cuando se nos graba un acontecimiento desde una emoción negativa en el cerebro, se llama engrama. Si afecta psicológica y negativamente, comúnmente se le llama trauma. Luego hablaré sobre qué tipos de cosas sería recomendable el método de la repetición. Puedes vivir con aquellos miedos que te encogen, o demonios como les dicen en algunas culturas, enfrentarte al minotauro que te amenaza, o romper esos engramas reviviéndolos, como hacen en Dianética, en una regresión hipnótica por ejemplo. O simplemente puedes optar por vivir el presente. Por ejemplo, los que viven en el aquí y ahora, al no preocuparse de lo que ya pasó o por el futuro que les espera, son mucho más felices, como aquellos que siguen filosofías con la creencia de la reencarnación, que no creen en la muerte, al quitarse ese miedo a esta. Lo que me es importante en este apartado, es el aprendizaje a través de la repetición. Antes de contar la parte positiva, primero voy a contar la parte negativa que es cuando etiquetamos continuamente. Como ya he escrito anteriormente, sucede cuando se etiqueta demasiado y además se repiten estas etiquetas continuamente. Durante toda nuestra vida nos van recordando estas etiquetas, como también las negaciones. Las que dejamos que se nos graben son las que nos van repitiendo otros, pero las que nos grabamos a nosotros mismos son las que decimos una y otra vez. La parte negativa cuando decimos por ejemplo la etiqueta cabezón, loco, enfermo, amargado, las estamos grabando en nuestro cerebro. Si las decimos junto con una emoción negativa como rabia o dolor, con más fuerza se nos graban. Si volvemos a decirlas más y más veces, esas conexiones neurales se vuelven más robustas. Y si a esto le sumas tener una alteración de la consciencia, más rígidas se hacen las conexiones y con mayor razón acabamos convirtiéndonos en lo que nosotros decimos a otros. La otra razón por la que decimos estas etiquetas, es porque ya somos así, y quien realmente habla es nuestro subconsciente. Por lo tanto, ¿quién más? La repetición etiqueta a los demás como loco, es la persona que tenía que ser tratada por un especialista. Así que ves con cuidado con lo que dices. La parte positiva existe la parte contraria, que es grabar palabras o frases positivas. Y si a ello le sumamos emociones positivas, mayor será la grabación en nuestro cerebro. Ahora voy a explicar cómo hacerlo, aunque puedes hacer todo esto de la manera que mejor sientas para ti. En las últimas páginas pondré un tipo de relajación, de meditación, de visualización, que te ayudará a abrirte a emociones positivas y vaciar las negativas. La siguiente manera es generalizada y se consigue en 5 pasos. 1. Entra en un estado de relajación profundo. Puedes hacerlo de muchas maneras. La cuenta regresiva ayuda, contar números hacia atrás. 2. Llénate de sentimientos positivos. Visualiza cualquier cosa que te produzca sentimientos de felicidad, un pensamiento alegre como hacía Peter Pan. 3. Repite frases positivas. Escríbelas antes, y conforme las vayas leyendo se te irán memorizando. 4. Asimílalas. Créete todo lo que dices. Cuanto más te creas estas palabras, más fuerza les darás. 5. Mantén el sentimiento que te aportan estas palabras cuanto más tiempo mejor. Si notas que tu estado de ánimo baja, te recomiendo que busques un hueco para volver a hacerlo. Así es el poder de la sugestión. No es necesaria la hipnosis para llegar a cambiar el chip. Lo ideal para conseguir una memorización mayor, es dejando el control a un terapeuta que te guía con su voz, provocando un estado alterado de consciencia. A mí me gusta ser un terapeuta del aquí y ahora respecto a las emociones. La repetición positivas. Quiero ayudar a mucha gente, incluso a quien no me lo pide, pero me he llevado muchos ataques por querer ayudar a personas que no quieren ser ayudadas, o personas que no quieren ver dónde están metidas, ni los problemas que tienen. No soy psicólogo aunque esté muy metido en el tema. Muchos amigos y amigas, o gente de este campo de la psicología o de la psiconeurociencia, me valoran, dicen que mis capacidades son natas o que soy muy bueno en este campo. Realmente me apasiona la psicología, y la he estudiado mucho por mi cuenta, yendo a clases y a cursos de psicología, y pidiendo los apuntes. Y aunque siempre me haya gustado escuchar a la gente, he aprendido a distanciarme de los problemas de los demás. Porque aquello negativo que me transmiten hacen que sea mío también. Por eso les envío a psicólogos especializados. A día de hoy sigo queriendo matricularme en psicología, pero el gobierno no lo facilita.
Hace lo contrario, es decir, ponen más obstáculos haciendo que el estudiante sea el que venga de una familia rica. Y encima, quitándonos las becas y subvenciones. En cuanto pueda, haré el máster en psiconeurociencia y doctorado en neurociencias, una cosa es que lo quiera hacer, y otra que pueda hacerlo. He de decir que prefiero no tener que tratar los problemas de la gente. Antes de tratarlos, y ya dentro de la carrera de psicología, durante el estudio, has de ponerte en lugar de la otra persona y empatizar de tal manera que te pongas en el lugar del paciente hasta creértelo sin poder evitarlo, y ya he dicho lo que pasa con involucrarte en los problemas y más aún haciéndolo repetidamente. Descargar en alguien emociones negativas puede ayudar. Es un peso enorme que te quitas de encima, pero cuida a la otra persona si te importa. Asegúrate que no es vulnerable, o busca a alguien especializado. Si necesitas descargar un problema que te supera, no te vayas del tema, te recomiendo que vayas un psicólogo, una persona ajena a tu vida, y no contamines a ningún ser querido. Considero que los problemas han de ser tratados por buenos especialistas. Es decir, por psicólogos especializados en el campo que quieran dedicarse, porque cuando los psicólogos o los fisioterapeutas terminan la carrera, no están preparados para tratar. Solo aquellos que amplían los conocimientos lo están. Ojo, no son palabras mías. Esto está dicho por muchos de ellos, como profesionales, profesores y alumnos mismos, y con palabras algo más duras. Yo no quito faena a los psicólogos ni a los fisioterapeutas, los que me conocen me valoran y lo saben, y saben que no voy a tratar algo que no sé. Además, la repetición les mando faena, porque si el problema lo trata mejor un psicólogo o un fisioterapeuta, los remito a amigos que son buenos y están muy especializados. La alteración de la consciencia. Existen varias formas de alterar la consciencia. Unas formas utilizan recursos que son positivos y otras, recursos negativos. Mucha gente no cree en las que utilizan los recursos positivos. Sin embargo, viven constantemente en aquellas que utilizan los recursos negativos, ignorando a ciencia cierta que están. Bien lo saben. Los recursos con influencias negativas. ¿Cuáles crees que son? Las utilizamos todos los días. El alcohol, las drogas, entre muchas otras más. Cuando hablo de drogas, las englobo a todas. Las legales y las ilegales. Las drogas psicodélicas, los hipnofármacos, las benzodiazepinas, relajantes, antibióticos, antiinflamatorios. Esto, al ser tan extenso, prefiero escribirlo en otro libro, pero sobre todo hago hincapié en las psicológicas. Ya he hablado de esto en la contaminación psicológica. Estamos tristemente sugestionados por alteraciones negativas. Constantemente estamos influenciados por agentes externos que nos alteran la conciencia. Los recursos con influencias positivas. Este tipo de recursos pueden ser los involuntarios como el placebo o los voluntarios como la hipnosis. El placebo es la creencia de que el efecto de un método, por ejemplo el de un medicamento, va a tener eficacia. Uno de los estudios que se hacen antes de sacar un medicamento al mercado, es valorar este efecto en las personas. Creo recordar que el rango del porcentaje del placebo estaba en 70%, 80%, frente al 30%, 20% del efecto de la química. Bueno, y esto es relativo, me imagino que a la inversa también existe la posibilidad. Una persona que se siente débil y vulnerable, ante las situaciones adversas como ante las enfermedades, puede ser debido a muchas cosas como una desnutrición, o por bloqueos energéticos para otros, y mucha. La alteración de la consciencia. Gente recurre a las terapias energéticas, pero en el caso de que las terapias energéticas no funcionen, ni siquiera el placebo, antes que recurrir a cualquier terapia, has de utilizar la medicina preventiva. Esta consiste en una alimentación equilibrada, buena hidratación, tu dosis justa de sol, ejercicio aeróbico, aunque las hagas todas menos el ejercicio porque no te apetece, que sepas que tu cuerpo lo necesita, y si no lo haces, no estarás activando tu sistema inmunológico. Y los problemas de circulación aumentarán y eso es un efecto dominó. La debilidad sale a la luz cuando se es una persona poco deportista. No estoy diciendo que te vayas al otro extremo y hagas deportes de contacto o de riesgo, como el fútbol que entra en las dos características. Ten en cuenta que quien cura es tu cuerpo, no los medicamentos. Estos tapan los síntomas para que tu cuerpo se cure por sí solo o con mayor rapidez gracias a tu voluntad. Pero en muchas ocasiones son necesarios. El efecto placebo es aplicable a todos los campos, desde cualquier tipo de terapia hasta los mismos medicamentos son influenciados por ello. Da igual el efecto científico que tenga una terapia, como pueda ser por ejemplo la acupuntura o la sugestión hipnótica, en comparación con una pastilla para el dolor. Si crees en ello, hará efecto.
Y esta eficacia se incrementará al mismo tiempo que tu creencia, hasta conseguir una anestesia total. Reducir el dolor, de primeras, ya lo consigues con la respiración consciente. El inconveniente es que la química tiene efectos secundarios negativos, y las otras, si tuviera efectos secundarios, serían positivos solamente. Bueno, a no ser que te claven una aguja hasta atravesar todo tu cuerpo y desangrarte hasta morir. Aunque solo pasa en las películas, pero si crees en ello, todo es posible. Pero también está el caso contrario. Lo mismo ocurre con medicamentos. Si estás tan mal, y eres una persona negativa y victimista, seguramente un bote lleno de medicación no te va a hacer nada. Si crees con tanta fuerza en que algo no va a tener efecto alguno sobre tu mente o tu cuerpo, así será. Tenemos esa capacidad para bien y para mal. Es posible que digas que a ti no te van a hipnotizar, que como crees que no existe, no es posible. No lo hagas solo para comprobarlo, porque no funcionará contigo. Si fueses una persona receptiva, y simplemente te dejaras llevar, podrías sorprenderte. Por eso, antes de ser hipnotizado /A, se comprueba el grado de la alteración de la consciencia sugestionabilidad. Lo mismo que hacen antes de sacar en la televisión una persona hipnotizada, pero esta parte no la enseñan. Lo que sale en la tele es gente que ya está en proceso de hipnosis, y está reducida su voluntad y su miedo al ridículo. Hay demasiada gente que no cree en la hipnosis. Esta se utiliza desde varios siglos como un tratado de medicina o de psicología. Se ha estudiado profundamente, y es totalmente cierta. Aunque a principios de esta se utilizara de otra manera con el magnetismo o el mesmerismo. Y hay demasiados mitos sobre la hipnosis. Nunca vas a hacer nada que esté fuera de tus principios y siempre serás consciente. No se inhibe la conciencia, solo se altera y se deja el control a otro. Si al beber alcohol podemos reducir el dolor de manera involuntaria, ¿por qué no hacerlo voluntariamente? Se puede. Y si nos sugestionan tantos agentes negativos, ¿por qué no creer en los positivos? El karma, la serie de televisión Me llamo Earl, habla de esto de una manera bastante graciosa. Esto de aquí sería: me llamo George. ¿Cómo definiría el karma? Por ejemplo, con las frases siguientes. Un buen granjero es el que devuelve a la tierra, por lo menos, lo que le ha extraído. O, se recoge lo que se siembra. Sería un mecanismo de retribución del acto en el que te has sometido, y condiciona tu futuro escatológico. Es decir, es la ley de causa y efecto. En el budismo, esto es mucho más complejo. No sé si ves la esencia de lo que hay que seguir en la vida, teniendo en cuenta que atraeremos hacia nosotros mismos según sean nuestros actos. Así que las preguntas que hemos de hacernos son: ¿qué puedo hacer yo para que la vida me vaya mejor? ¿Cuánto hago por mi entorno? ¿Hago lo suficiente? ¿Puedo hacer más? El karma, el amor es lo más grande, y desde ahí hemos de cuestionarnos. No se trata solo de ver el amor, sino de sentirlo, de asimilarlo, de ver la pureza de las cosas y la belleza de la vida, de quitarse los odios, rabias, rencores, de saber perdonar, de entender que con voluntad conseguimos nuestros propósitos, de que antes de la acción siempre hay un pensamiento, de que con el poder de la intención podemos conseguir los milagros. Un milagro no es más que un objetivo alcanzado. De comprender que con pensamientos positivos, actitud activa y positiva, karma positivo, atraemos lo positivo. Es una espiral viciosa, y con lo negativo pasa lo mismo. Entonces, ¿para qué perder un tiempo tan valioso en tener emociones negativas? Al enfocar una meta, la ley de la atracción actúa atrayendo ayuda a tu alrededor, o te da señales para que consigas tu propósito. Hay que tener motivaciones, ilusiones, metas, propósitos, objetivos, e ir a por ellos. Palabras mágicas: fe y voluntad. Para que haya un cambio de aquello que no quieres, primero has de cambiar tus pensamientos, e intentar conseguir que no te afecte. Si te afecta, ¿de quién crees que es el problema? Por lo tanto, no podemos centrarnos o preocuparnos en los errores, problemas, culpas, defectos o simples actos de los demás. Siempre hay un motivo aunque se desconozca. La intención es lo que cuenta, no el acto en sí. Tenemos que ocuparnos de saber gestionar esas emociones para estar bien con nosotros mismos. Para que la vida nos vaya mejor, hay que darlo todo por ella y por nuestro entorno. Hacer lo posible por los demás, y por lo demás, por la vida, por la naturaleza, por todo en general, y conseguir entrar en ese nivel de vibración en el que se encuentra el amor por todas las cosas. Un ejemplo de buscar el lado bueno de las cosas es que no podemos luchar contra la guerra, sino trabajar a favor de la paz.
Para que te sirva en otro ejemplo, en la frase en cursiva, cambia lo que está subrayado, o sea, el acto de luchar por cualquier otro negativo, el distanciamiento de contra y la situación de la guerra por otra situación y será lo mismo para todo. Y luego le das la vuelta de manera que quede una acción positiva como la de ayudar o trabajar a favor de la situación contraria. Se trata de sacar lo bueno, lo positivo de incluso en las peores situaciones. Te pongo más ejemplos. No lamentarnos por lo que no tenemos, sino agradecer y mejorar lo que ya tenemos o no forzar discusiones y malentendidos, sino favorecer la comprensión y el entendimiento. El karma y para que tu vida sea más feliz hay que cambiar el temor por amor, para que no sea un obstáculo a la hora de alcanzar nuestros propósitos. Y después de todo este rollo que acabo de contar, sin darnos cuenta, todo encaja, el karma actúa. Es increíble, pero cierto. Desde el mundo de la psiconeurociencia, también se habla del karma pero en el sentido de que la plasticidad cerebral se moldea dependiendo de nuestros pensamientos. Por lo tanto, siendo una persona positiva, atraes a gente positiva, y como consecuencia, después de varios saltos, te aportará lo que necesitas. En general, unas veces menos, y otras más, nos quejamos de que nos salen mal las cosas, de que la vida nos paga mal lo que hacemos o que alguien está en contra nuestra. Pero repito, ¿cuánto, realmente, hacemos para que la vida, el universo, el karma, nos devuelva positivamente? ¿Realmente nos merecemos aquello negativo que nos pasa? A la mayoría creo que no. Pero, también creemos que no atraemos lo positivo y nos merecemos más. Aquí ocurren dos cosas. Una, que no nos damos cuenta de todos esos pequeños detalles que tan positivamente nos aporta la vida. Y dos, que no hacemos lo suficiente por la vida, o por nuestro entorno, es decir, por aquello o aquellos que nos rodean. No hacemos más que quejarnos y realmente no hacemos lo suficiente para cubrir esas necesidades egoístas evitando las necesarias de verdad, o las que afectan a otros y creemos que están solucionadas, hasta que nos toca vivirlo en primera persona. Un ejemplo no catastrófico. Muchos hemos estado concienciados con la gente que va en silla de ruedas, y hemos apoyado las iniciativas que han habido para facilitarles el paso, etc. Y después de todos los cambios, creemos que lo tienen fácil. Miramos las rampas y decimos, ole. Me siento orgulloso de esta gente que lo ha hecho posible, pero ¿te has subido a una silla de ruedas y lo has comprobado? He tenido 2 ocasiones al menos, en las que he ido en silla de ruedas un tiempo largo cada una, y no es nada fácil subir por una rampa. Cuando creemos que la rampa está bien, las ruedas de las sillas, tu cerebro puede engañarte. No leas silla de ruedas. Lo repito, pero ya sabes que necesitas mindfulness, las ruedas de las sillas tropiezan con el pequeño escalón que nunca notamos, ni vemos, los demás, como los badenes en forma de escalón, que para los motoristas son machacadiscos vertebrales. O sube con algún hueso roto en ambulancia y cualquier bachecito será una tortura. Imagina las cosquillas que hacían los badenes. Y si hablo de las otras cagadas esporádicas, cuando vas en la silla de ruedas y empiezas a notar un olor a hez, te pones a dudar que si en vez de la silla has cogido el váter de ruedas, o es que un pedo se te ha suicidado. ¡Pero no! Son el karma a las manos porque cuando vas empujando las ruedas, estas han sobrepasado un badén alto de mierda altura, pero no tenías copiloto que te avisara porque llevas un monoplaza. Me he encontrado con gente que no recogía las cagadas dejándolas encima de la acera, y cuando les he dicho que hicieran el favor por el bien de esta gente, se les pone cara de culo porque realmente es a este al que le importa una mierda lo que le digas. Y aún así, se reactivan sus mecanismos de ofensa. Están pidiendo a gritos una guerra para que se les rompa la médula espinal y vayan en silla de ruedas en la próxima vida, o en esta si se cruzan con otra persona reactiva que haga justicia callejera. Aunque a más de uno le han dejado el adorno en su puerta porque quedaba mejor, en plan venganza. Hay gente que cree que el destino está escrito, no voy a negar lo que desconozco. El karma sería algo así como el destino que nos corresponde según nuestras acciones pasadas. Podría estar escrito, o quizá no, pero ¿y si sí? Sí puedo decir que eres responsable de tu destino, y puedes cambiarlo. Lo estás escribiendo tú mismo. Y si ya estaba escrito, lo estás reescribiendo. En el hinduismo, budismo, tantra, creen que estamos aquí por algo, que tenemos un propósito en la vida. A esto se le llama dharma. Voy a contar una historia de uno de mis mejores amigos. Antes de conocerle yo era amigo de su hermana. Luego conocí al resto de hermanos, los cuales son personas maravillosas. Con el tiempo me hice muy amigo de su hermano mediano.
Sobre el pequeño es del que voy a hablar, una de las personas más cariñosas y bondadosas que he conocido, tan pequeño y con tanto amor y una inteligencia emocional tan grande. Un día, el muchacho salió con su ciclomotor. Tengo entendido que en un cruce no cedió el paso o no vio que otro vehículo venía y se lo llevó por delante. Jamás entendí por qué una persona tan buena merecía aquello. Yo lloré después de la angustia que me causaba en la garganta. ¿Quién puede superar ese duelo? Mi amigo estuvo todo el año muy fastidiado y enfadado con la vida, y culpando al que lo atropelló. Y, justo un año después, le sucedió exactamente lo mismo a mi amigo, es decir, quien llevaba el coche era mi amigo, y poco le faltó para atropellar a un muchacho que iba con su ciclomotor. La situación fue exactamente la misma para darse cuenta de que nada podía hacer por recuperar a su hermano, y de nada servía culpar a nadie. Si me hubiera detenido en mitad del párrafo, en la pregunta, podría preguntar de qué manera el karma actúa aquí. No fue el karma sino una decisión y una consecuencia, realmente. ¿Cuántas familias son destrozadas porque sus seres queridos ya no están, y que solo se aplican las leyes cuando estos son matados? Podría lanzar al universo la pregunta del por qué tanta. El karma gente buena es apartada de nuestra vida. Pero creo que conozco la respuesta, si hay otra vida mucho mejor después de esta. Son personas que no merecen estar con nosotros porque son espíritus avanzados. Son personas que tienen un amor que no somos capaces de asimilar aún. Por lo tanto, aún me queda mucho trabajo por hacer, ya que eso me dice que no soy lo suficientemente bueno. Para no vivir en la amargura, ten en cuenta que hay muchas vivencias de personas del más allá, que están mucho mejor allí y lo manifiestan en nuestro plano físico, diciendo que no nos preocupemos, que vivamos nuestra vida, y no su muerte. O personas que aseguran la reencarnación. O también puedes creer en la ley kármica del plano espiritual. Ahora voy a contar la segunda parte de mi resurgimiento positivo que había contado en otra parte del libro. Después de haber pasado una de las peores etapas de mi vida, a causa de las influencias negativas del 2011 que ya he contado en otro apartado, decidí irme a ver los mejores amigos que he tenido en Arquillos, el pueblo de mi madre situado en Jaén, al lado de Linares, a los que veo escasamente en contra de mis sentimientos. Siempre que voy allí disfruto de todo, de la compañía, de la gente, del acento, del tiempo, de las tapas, de las noches con un cielo especialmente estrellado. Necesitaba salir de esta nube contaminante tan extremadamente negativa en Valencia. Solo fui a pasar 4 días, y me quedé 2 semanas. No era capaz de volver a casa. Una llamada de mi hermano me hizo cambiar de opinión. Jorge, que al moreno le han disparado y lo han matado. Ahora mismo estoy escribiendo y llorando. Recogí todo en cuestión de segundos, y sin despedirme de nadie, forcé la vuelta a casa. No había conseguido llorar en los peores 3 meses de mi vida. Y aquello fue el detonante. Estuve todo el camino llorando. 4 largas horas interminables. Tenía que parar de vez en cuando porque no veía la carretera. Y por lo siguiente fue por lo que lloraba. Aquel moreno, fue una de las mejores personas que había conocido en mi vida. Uno de los amigos que más apreciaba por cómo era. El moreno era policía local. Y sinceramente, uno de los pocos agentes de ley con sentido común, humilde, honrado, bondadoso, y con una inteligencia emocional tremenda. Un día, su compañero de trabajo decidió pegarle unos tiros a traición con su arma y luego hacer un intento de suicidio. La razón, aunque no la haya para matar una vida, fue porque la otra persona tenía una novia que le dejó. Eran amigos del moreno, y ella seguía viéndole ya que seguía siendo un amigo. Yo no voy a decir que pasara algo entre el moreno y ella, porque no estuve allí. Y la gente divaga demasiado. Solo sé que no creo que sea verdad, porque ese moreno era lo más. El karma vergonzoso y cortado para tirarle los trastos a una mujer y además muy tradicional. Aunque también ha podido sentir la inspiración alguna vez. El ex compañero, en todos los sentidos, ya estaba mal psicológicamente por otros motivos, pero con el tema aquel, sintió celos, quería poseer a su ex, veía donde no había, se montó una película de novela, y acabó con la vida de la mejor persona que podías echarte a la cara. Después de esta experiencia ajena a las mías propias, me hizo volver a valorar la vida, a vivir la vida y el amor por esta de una manera intensa. Todo lo que me había pasado no era nada comparable con lo que a estas familias les arrebataron. Resurgí de entre las tinieblas en donde estaba metido durante 3 meses de sufrimiento. Y el karma empezó a actuar positivamente sorprendiéndome cada vez. Haz lo imposible por estar mejor y no pierdas el tiempo en estar mal. No hay mal que por bien no venga. Si crees en la ley de la justicia kármica, te sentirás mucho más seguro y vivirás mucho mejor. Doy fe.
Hasta aquí esta parte del libro. Gracias por el like, por compartir y no te olvides de suscribirte para recibir más partes del libro. Físicamente lo puedes solicitar a través del correo librodejorgealonso@gmail.com. Puedes encontrar el blog caminandoencontrelafelicidad.blogspot.com o la página del Facebook también nos puedes seguir, Caminando Encontré la Felicidad, o con el hashtag La Musa de George o Selfie. Al adquirir este libro estarás contribuyendo a un proyecto social que estoy construyendo. Es mi pequeña aportación, mi granito de arena para contribuir a la mejora de este mundo. Namaste. Y voy a acabar con una frase de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.